simbolizada por el arca, ¿ya? Y el hombre no podía entrar, yo voy a ir a hablar con Dios, hoy día quiero... Habían indicaciones, habían limitaciones para el hombre. No podía el hombre acercarse porque existía una distancia entre Dios y el hombre. Existe una distancia entre Dios y el hombre. Existe una separación, y esa separación tiene que ver con el pecado. ¿Ya? El hombre no puede acercarse a Dios por causa del pecado, no puede acercarse por sus méritos, no puede acercarse por sus obras a Dios a causa del pecado. Entonces, ¿cómo es posible acercarse a Dios? Si Él es tan santo, si cuando Él se manifiesta todo su esplendor, toda su santidad. ¿Cómo estar cerca de Dios? ¿Cómo estar en su presencia sin ser consumido? ¿Cómo hablar con Él y que Él nos escuche si Él es santo? ¿Ya? Bueno, no podemos tener un encuentro personal, un encuentro cercano con Dios sin un mediador. Sin alguien que haga posible este encuentro. Sin alguien que medie, ¿ya? Que medie entre las dos partes. Aquí hay dos partes. Alguien santo y que ha sido innumerables veces ofendido, y otra parte que son personas pecadores y que han innumerables veces ofendido a Dios. ¿Cómo es posible que estas dos personas, o que estas dos partes, por decirlo de alguna manera, concilien o se reconcilien si hay enemistad entre estas dos partes? ¿Cómo es posible? Es necesario un mediador. Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Lo repito, dice, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para nosotros, o para el hombre en general, hubiese sido imposible conocer algo de Dios si Jesucristo no hubiese tomado forma de hombre para revelar algunos aspectos del Padre. Lo decíamos también el día en la mañana. Nosotros conocemos el amor del Padre, tenemos muchas muestras donde Dios muestra su amor para con el hombre, muchas muestras, pero hay una que sobresale por todas, o de todas, y fue la obra de Cristo. De la misma manera el hombre puede tener alguna percepción de Dios, pero la única forma donde el hombre tuvo y tiene la oportunidad de conocer un poco más de Dios es a través de Cristo. Él es el que ha hecho posible y el que sigue haciendo posible esta conciliación entre las dos partes, este acercamiento entre las dos partes. La palabra de Dios dice que nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, que dice, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por esto nosotros hoy día podemos estar en la presencia de un Dios santo, porque Cristo lo hizo posible, porque Cristo entró en el lugar santísimo, no ofreciendo sangre ajena, sino su propia sangre. Él lo hizo posible. Él fue el precursor. Él entró a la presencia misma del Padre, con su propia sangre, con su propia ofrenda, la ofrenda de su vida, para que hoy día nosotros podamos estar cerca del Padre. Cuando Dios se manifiesta, esto es algo maravilloso. Cuando Cristo se manifestó a los hombres, fue algo maravilloso. Pero tristemente, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Sin embargo, Él sigue siendo el mediador. Sigue siendo el único que puede hacer posible esta cercanía entre el hombre pecador y un Dios 3 veces santo. Es el único que puede hacer posible este acercamiento. Cristo. Si usted o si tú
no está cerca de Dios es porque no ha sido reconciliado con Dios. Y es Cristo quien puede reconciliarte con Dios. Tú nunca, grábatelo en la mente, usted nunca podrá acercarse a Dios por sus obras, por sus méritos, por alguna cosa buena que pueda hacer. Nunca podrá acercarse a Dios. Cristo es el mediador. Ahora sí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como Jesucristo es Dios, cuando Él se manifestó en carne, también fue algo maravilloso. Decíamos en otra oportunidad que cuando ahí dice que le desecharon, ya, aquella piedra viva que fue ciertamente desechada por los hombres, esta palabra desechada tiene que ver con que comprobaron su vida santa, comprobaron la perfección de su vida, lo vieron, pero aún así lo rechazaron. Esa es la idea de esta palabra desecharle. Jesucristo es Dios eterno también, es el Hijo, Dios el Hijo. Y cuando Él se manifestó, su vida se manifestó, los atributos de Dios también estaban con Él, limitados tal vez por su humanidad, pero era Dios. Y Él también manifestó a los hombres su santidad, porque si no, no podría haber sido aquella ofrenda, aquel sacrificio. Pero aun cuando vieron su vida perfecta, aun cuando vieron su vida sin pecado, le rechazaron. Es decisión del hombre desecharlo. Así como lo desecharon y lo rechazaron, pero los principales de los fariseos, hoy día sigue el hombre rechazando a Dios. Cuando Dios se acerca es algo maravilloso. Y ya el solo hecho de que Él haya deseado acercarse al hombre es algo maravilloso. Pero fue el Hijo quien reveló al Padre. El Hijo vino a dar a conocer al Padre, dar a conocer el amor del Padre, la justicia del Padre en Él mismo, la misericordia del Padre, el amor del Padre. El Hijo lo dio a conocer. No podemos tener un encuentro cercano con Dios sin un mediador, no podemos. Cuando Dios se acerca hay una demostración de su santidad. Y pareciera ser que mientras más cerca o en una comunión más íntima con Dios del creyente, más notorios parecen ser nuestros pecados. Porque estamos cerca de Él, en comunión con aquel que es santo, y eso nos hace a nosotros quedar expuestos, de alguna manera. ¿Ya? Los pecados se hacen más notorios. Nos damos cuenta que somos absolutamente indignos de estar en Él, que es solamente por su gracia que nosotros estamos en su casa. Es solamente por su gracia que Él está presente en nuestra vida. Es porque Él así lo ha querido. Dios ha querido acercarse al hombre. Dios ha querido acercarse al hombre. Pero cuando Dios se acerca al hombre, como Él es asombroso, esto es algo asombroso. Y cuando Dios se acerca al hombre, se acerca con todo lo que Dios es. Con los maravillosos atributos que Él posee.